Hola, buenas noches. Esta mañana, antes de irme a trabajar, dejé publicada una imagen, no una, eran tres imágenes de un feto que evalué hace ya un tiempo atrás con unas lesiones pues que obviamente son incompatibles con la vida, y les pedía que hicieran una descripción de la anomalía como si tuvieran que explicárselo a los papás. Algunos usaron un lenguaje un poco técnico, otros usaron un lenguaje un poco más adaptado a la situación de tener que explicarle a los padres. Pero una de las cosas que más me llamó fue que este caso se fue también no solamente por cómo explicarle a los padres, sino cómo suavizar la noticia, cómo explicarles que su bebé tenía una anomalía incompatible con la vida. Y en este punto es donde me voy a centrar en este video. Durante muchos años siempre me ha preocupado la forma en la que nosotros transmitimos este tipo de información a los pacientes, puesto que como médicos, a pesar de que pasamos por algunas materias durante la carrera que nos permiten quizás tener recibir una pincelada de lo que es la psicología y todas esas cosas, no tenemos finalmente las herramientas para lidiar con dar malas noticias. Yo de esto puedo hacer muchísimas historias, incluyéndome. Con el paso del tiempo quizás he desarrollado una manera de poder dar esas noticias a los pacientes. Sin embargo, no depende de cómo se la des. La mayoría de las veces depende de cómo el paciente los interpreta. Y recuerden que es que básicamente el mundo no es lo que nos dicen, sino lo que nosotros interpretamos. Lo cierto es que les voy a contar una historia. Y esa historia va a tener una vertiente y un final bastante interesante. Hace un tiempo yo tuve una paciente que tenía un bebé que tenía una cardiopatía congénita que yo se la diagnostiqué creo que a las 17 o 22 semanas. Y esa paciente pues recibió la asesoría necesaria. Su embarazo llegó hasta el término, ese bebé nació, y durante el proceso de tratar de operar a ese niño, ellos siempre tenían contacto conmigo y me explicaban cómo iban las cosas. Una de las cosas que más me llamó en esa pareja era el buen humor, la esperanza y cómo llevaban las cosas. No les quiero hacer el cuento muy largo. Finalmente ese niño o esa niña, no recuerdo si era hembra o varón, fallece, y la paciente va a mi consulta en varias ocasiones a hacerse controles. Y siempre me llamó la forma en la que ellos afrontaron esa pérdida. Era algo muy particular porque yo no veía que hubiese un dolor típico por la pérdida de un hijo. Eso no quiere decir que hayan sido malos padres, pero sí tenía algo que yo no lograba descifrar en ese momento. Lo cierto es que tiempo después yo me puse a investigar a esta pareja y me di cuenta que pertenecían a grupos de ayuda, hacían coaching. No entendía qué era el coaching, realmente nunca me había interesado y no entendía realmente, o sea, cómo una persona podía llegar a hacer coaching. Resulta que luego me enteré que coaching podría llegar a ser usted o yo, con el entrenamiento necesario por las personas que normalmente entrenan para eso, pero tampoco sé si esas personas que entrenan para eso están calificadas para entrenarme. Y es una reflexión que pudiera molestar a algunos, pero que, como siempre les digo, no me interesa. Solamente quiero darles mi experiencia. Pasó un tiempo y recuerdo que, bueno, luego mi madre se enferma de cáncer y fallece. Fallece, por supuesto. Viene la parte del duelo, muy difícil de lidiar con esa parte. Y yo empecé a tratar de buscar herramientas para enfrentar esa gran tristeza que yo tenía, para tratar de salir de ese momento tan difícil que fue perder la presencia de mi madre. Y fui a una sesión de coaching. Cuando entro a la sesión de coaching me doy cuenta que la persona que se encargaba
de dirigir esta terapia, le preguntaba a cada quien cuál era su problema. Y me di cuenta que la mayoría decía: mi esposo no me quiere, mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, mi esposa no me quiere, me dejó por otro. Casi todos, creo que solamente de todas las personas que ven ahí, que deben haber sido como unas 20, casi todos tenían problemas de que alguien no los quería. Entonces en ese momento me di cuenta que estaba en problemas. Me di cuenta que estaba en un sitio equivocado donde la mayoría estaba buscando respuestas por ser mal queridos, y yo estaba buscando una ayuda porque había perdido un familiar querido que era mi mamá. Recuerdo que al final del día hicimos diferentes tipos de terapia, desde pararse delante de un espejo y decir que te amas, y decirle que amas a una persona que no es tu esposa, pero que usas como, digamos, hacer terapia. Para mí decir te amo es algo bastante serio, no se lo voy a decir a cualquiera en la calle. Y pararme delante de un espejo y decirme que me quiero, tampoco sentía que me iba a ayudar, porque yo sencillamente me quiero. O sea, ¿quién más me puede creer sino yo? Total que luego de eso busqué otros tipos de ayuda. Y una noche de esas, de tantas noches sin poder dormir, a la hora que yo le llamo la hora del diablo, que es las 3 de la mañana, donde usted seguramente también se despierta cuando no puede dormir, porque tiene preocupaciones, me senté en la sala donde siempre me siento cuando voy a meditar y dije: estás metido en un gran problema. Tu problema es que no puedes superar la muerte de tu madre, pero de este problema solamente hay una sola persona que puede sacarte, y eres tú. Entonces, en ese momento me di cuenta que dependiendo de cómo yo interpretara el hecho que estaba viviendo, la situación que estaba viviendo, iba a ser o no posible que yo superara esa situación. No dependía del psicólogo que me hacía, cada que yo me sentaba delante de un psicólogo, decía: me está aplicando terapia cognitivo-conductual, esto ya me lo leí, esto ya lo sé, ya sé cuál es la siguiente pregunta, ya sé qué es lo que me va a decir y lo que me va a preguntar la próxima vez. Y total que pasé también por esa etapa de analizar a los psicólogos en los cuales yo estaba buscando ayuda, pero sentía que, que no tenían tampoco las herramientas para ayudarme. Con el psiquiatra lo que hacía era dormirme para tratar que la situación cambiara con el tiempo, y dormido no arreglas los problemas. Con los coaches ya les dije que no me fue bien, y me di cuenta que la única persona que podía sacarme de mi estado era yo. Así que empecé en el mundo de la meditación profunda y empecé a practicar mindfulness y a tratar de buscar dentro de mí la respuesta o la conducta que me iba a ayudar a enfrentar ese gran momento o mal momento que estaba pasando. Como todo, pasó. Lo cierto es que lo que a mí me queda de todo esto es que debemos entender que no existe una forma buena de dar una mala noticia, porque al final no es como tú des la noticia, sino como la persona la interpreta, y es que el mundo es como lo interpretamos. Que sí, ciertamente existen herramientas que pudieran a los psicólogos y a todas esas personas que se dedican a esa rama de la conducta humana tratar de ayudar de alguna forma a las pacientes, pero que sencillamente todo va a depender de cómo lo interpreta el paciente. Sobre todo el paciente obstétrico, que es tan complicado. Paciente obstétrico, tú le dices: el bebé tiene las piernas cruzadas, y en momentos tú lo miras y está llorando y dice: usted me dijo que el bebé tenía las piernas torcidas. Es así como te das cuenta que el mundo no es como tú lo dices y como tú tratas de transmitirle las cosas al paciente, es como el paciente lo interprete. Moraleja: yo sigo yendo a psicoterapia, como siempre, pero sigo analizando a mi psicólogo cada vez que voy a psicoterapia. Ya sé qué me va a preguntar y ya sé qué tengo que hacer. Esto es difícil,
es bastante complicado. Hay centros que dicen nosotros tenemos un especialista en dar noticias a los pacientes. Señores, no existe manera, como les digo, de dar una mala noticia que suene bien. Y a veces nos tocan psicólogos y psiquiatras que ni siquiera han pasado por lo que tú estás pasando. Porque son más jóvenes que tú, no han perdido a sus padres, no han perdido un hijo, ni siquiera están casados. ¿Y cómo es eso? De que si tú no has vivido una situación tan delicada como una pérdida, puedes ayudar a una persona a que enfrente un problema. Bueno, al final no sé si transmití lo que quería transmitirles. Esto del diagnóstico prenatal unido a tener que dar malas noticias y a tratar de explicarlo difícil de forma fácil para que el paciente lo explique y que lo entienda y lo acepte de una buena forma, es muy complicado. Muchísimas gracias por ver este video. Espero leerlos. Espero no haber ofendido a ningún profesional de ninguna carrera. Yo normalmente suelo analizar a mis médicos, a los que me ven, a los que lidian conmigo, y pues puedo llegar a ser un paciente un poco difícil. Muy buenas noches, pásenla bien. Yo en este momento me voy a pasear a mi perro.